Ahora sí, para todos, bienvenidos. Ya estamos 7 personas reunidas, ya son las 5:05 de la tarde, ya es hora de dar inicio. Estábamos esperando unos 5 minutitos a que se conectaran más estudiantes, pero bueno, ya en vista del poco tiempo que tenemos, pues aprovechémoslo y demos inicio eh, para aprovechar al máximo el tiempo. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir pantalla porque vamos a recordar en dónde quedamos nuestra clase anterior, ¿cierto? Nuestra clase anterior estábamos hablando de, estábamos hablando de las obligaciones a plazo. Habíamos empezado a estudiar las obligaciones a plazo y habíamos quedado aquí en el artículo 1553, el de la exigibilidad antes del plazo, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la regla general es que el acreedor pues no puede eh, solicitar el pago de la obligación antes del plazo de que se cumpla la fecha o el plazo pactado, ¿cierto? Pero que habían dos excepciones. La primera, cuando el deudor estaba en un estado de insolvencia, o cuando el deudor por culpa suya deterioraba o desmejoraba las garantías hipotecarias o prendarias que había conferido al acreedor, ¿cierto? O sea, hemos dado ejemplos allí, que si era una casa en garantía hipotecaria y la casa estaba abandonada y se estaba cayendo a pedazos, pues el banco o el acreedor tenía el derecho a exigirle el pago anticipado de la obligación, a menos que el deudor se allanara a cambiar la garantía o a mejorar la garantía, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos quedado allí en la exigibilidad antes del plazo, ¿cierto? Habíamos hablado también de que otra de las situaciones que no contempla, digamos aquí el 1553, que nos la había hecho ver un compañero, un estudiante, es cuando el deudor entra en mora, cuando incurre en mora en el cumplimiento de la obligación, ¿cierto? Entonces, en las obligaciones, digamos, que estaban pactadas por plazos escalonadamente, ¿cierto? Como un crédito, por ejemplo, podía el acreedor pedir el pago anticipado de todo el crédito, aplicando la cláusula aceleratoria, ¿cierto? Bueno, ya habíamos quedado allí. Entonces, bueno, habíamos quedado aquí, habíamos dado dos ejemplos, ¿cierto? Eh, Teníamos estos dos ejemplos, pero pues bueno, ya los habíamos mencionado en la clase pasada. Y íbamos a pasar aquí al artículo 1554 del Código Civil, que nos habla de la renuncia del plazo por parte del deudor. Es decir, nos regula qué sucede cuando el deudor quiere renunciar al plazo. ¿Mm? Cuando quiere renunciar al plazo el deudor. ¿Cómo así que quiere renunciar al plazo el deudor? Sí, pues el plazo, digamos, es un beneficio eh, para el deudor, ¿cierto? Cuando se pacta una obligación a plazo, generalmente es en beneficio del deudor, para que el deudor tenga el tiempo necesario para poder dar cumplimiento con la obligación, ¿cierto? Entonces, el plazo es en beneficio siempre del deudor, pero el deudor puede disponer de su beneficio y renunciar a él, es decir, renunciar al plazo. Entonces, por allí, el 1554 nos regula esto, nos regula este tema y nos dice así: renuncia de las obligaciones a plazo por el deudor. El deudor puede renunciar el plazo o al plazo, pero aquí el código dice el deudor puede renunciar el plazo, es decir, puede renunciar al plazo, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario.
Ya vamos a explicar qué es eso de que el testador haya dispuesto lo contrario o que las partes en el contrato, acreedor y deudor, hayan dispuesto lo contrario, es decir, que hayan pactado una cláusula de manera expresa donde se diga que la obligación no se puede pagar anticipadamente, es decir, que el deudor no puede renunciar al plazo, ¿sí? Ya vamos a mirar eso bien en detalle. O que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. Entonces luego nos dice, en el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2229. El contrato de mutuo a interés es un contrato, es un contrato comercial y básicamente es el contrato de mutuo interés, es el contrato que celebramos con el sector financiero, con bancos, cooperativas, cajas de ahorro, crédito, ¿cierto? Con todas las entidades financieras. Es un préstamo con un interés. Así se llama el contrato que celebramos con los bancos cuando nos prestan dinero, mutuo con interés o mutuo a interés, contrato de mutuo a interés. ¿Cierto? Que básicamente el contrato de mutuo consiste en el préstamo de bienes muebles fungibles, donde las partes son mutuante, quien es quien presta los bienes muebles fungibles, y mutuario, la parte a la que le prestan esos bienes muebles fungibles. Es decir, el mutuante es el acreedor, quien tiene derecho a que el mutuario, que es el deudor, le restituya después con otros bienes de la misma clase, género o especie. ¿Sí? Porque resulta que en el mutuo, contrato de mutuo, lo que se presta son bienes fungibles y los bienes fungibles son aquellos que se extinguen con su uso o con su consumo, como los alimentos, como los productos de aseo, como los combustibles, ¿cierto? El dinero es considerado un bien mueble fungible, se extingue con su uso. ¿Por qué el dinero es considerado un bien mueble fungible? Porque si a usted le prestan un billete, si a usted le prestan 1.000.000 de pesos con unos billetes de cierta denominación, usted gasta esos billetes. Si usted gasta ese dinero comprando, ¿cierto? O invirtiendo en otras cosas, usted gastó ese dinero. Cuando usted devuelve ese 1.000.000 de pesos, usted no devuelve los mismos billetes. Usted devuelve la misma cantidad, pero con billetes de otra denominación. Puede devolver en billetes de 100.000 o en billetes de 20.000 o de 10.000 o combinados como usted quiera o de 50.000. No tiene que devolver los mismos billetes, es decir, no se devuelve el mismo bien mueble, porque como es un bien mueble fungible, se extinguió, entonces se devuelve con otros bienes muebles fungibles de la misma especie, de la misma calidad o del mismo género. ¿Sí? Si por ejemplo a mí me prestan 100 bultos de café, pues yo tengo de café sello rojo, por ejemplo, pues yo tengo derecho a gastar esos bultos de café o a venderlos, ¿cierto? Y mi obligación es devolverle a quien me los prestó, devolverle 100 bultos de café, pero otros bultos, siempre y cuando sean de la misma marca. Y listo. Entonces lo mismo sucede con el dinero. El contrato de mutuo interés es el préstamo de dinero con los bancos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que nos está diciendo que por regla general el deudor puede renunciar al plazo al plazo en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Sí? A menos que, ojo, a menos que el testador haya prohibido expresamente el pago anticipado en su testamento. ¿Cómo así? Que a menos que el testador, dice allí. Claro, por ejemplo, cuando una persona antes de fallecer, antes de morir, hace su testamento, ¿cierto? Y distribuye su patrimonio, pero en el testamento él también reconoce que él tiene unas deudas, que hay unos acreedores a los que él tiene que pagarle, ¿cierto?
pero que esas obligaciones son a plazo. Por ejemplo, que hay una obligación que se cumple en 2 años, ¿sí? Y él en el testamento establece obligatoriamente que esa deuda no, que no se puede pagar anticipadamente, sino que se debe pagar a la fecha en que quedó pactado en el contrato. Entonces, ¿qué pasa con el heredero o con el legatario cuando fallece el testador? Entonces, al recibir su legado, su cuota sí, su legado, ¿cierto? Su herencia, lo que le adjudicó el testador, si a él le corresponde, por ejemplo, pagar la obligación, o a todos les corresponde, a todos los legatarios o herederos les corresponde pagar ese crédito que quedó pendiente, ellos no podrían pagarlo anticipadamente, no podrían, en principio no podrían buscar al acreedor y decirle al acreedor, mire, voy a pagar anticipadamente. ¿Por qué? Porque en el testamento hay una prohibición expresa del testador de que pague anticipada, de que paguen sus herederos anticipadamente el crédito o cumplan con la obligación, ¿sí? Entonces, si está prohibido en el testamento, pues se supone que hay que cumplir el testamento, ¿no? Entonces, en ese caso no se podría pagar anticipadamente. Es decir, los herederos no podrían renunciar al plazo y cumplir con el pago anticipadamente. ¿Mm? Luego nos dice, volviendo a leer el 1554, entonces, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario. Claro, las partes pueden, a través de una cláusula en especial, establecer la prohibición de manera expresa. Es decir, las partes pueden pactar en el contrato que no se puede pagar antes del plazo acordado. Así lo pueden pactar. Pueden poner una cláusula en específico, ¿sí? Entonces, miren las excepciones. Cuando hay una prohibición expresa, ¿cierto? Por las partes, cuando hay una disposición testamentaria, y la tercera, ojo, cuando con la renuncia al plazo por parte del deudor se perjudica al acreedor. ¿Cómo así? ¿Cómo se va a perjudicar el acreedor si le pagan antes? ¿Cierto? Pues resulta que sí. Eh, Pagar antes puede llegar a perjudicar al acreedor. El caso clásico es el banco, el del sistema financiero, ¿cierto? Que si el deudor le paga antes el crédito, pues el banco pierde los intereses que esperaba ganar durante el plazo del crédito, ¿sí? Sin embargo, ojo porque la ley 1555 del 2012, que es la norma principal para el sector financiero, úsenme, déjenme la miramos por aquí, úsenme la miramos por aquí. Eh, esa ley, imagínense que esa ley 1555 de 2012, que es, digamos, la ley que modificó el régimen de protección al consumidor financiero, que era la ley 1328 de 2009, estableció que los consumidores tenían derecho o tienen derecho a pagar anticipadamente toda operación de crédito, ¿sí? Sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por el lucro cesante. ¿Sí? ¿Qué es el lucro cesante? Pues el lucro, recuerden que cuando hablamos de perjuicios hablamos de daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es lo que nos cuesta solucionar el problema o el perjuicio que nos causó algo o alguien, o el incumplimiento de alguien, el incumplimiento de un contrato. Ese es el daño emergente, lo que nos toca invertir para arreglar el problema. Y el lucro cesante es la pérdida del dinero que esperábamos percibir, de la ganancia que se esperaba percibir. Es decir, el lucro cesante es, es, es no poder recibir la ganancia que esperábamos recibir a mediano
o a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cierto? La expectativa de ganancia que teníamos. El dinero que podíamos haber percibido, pero que ya no vamos a percibir. Mientras que eh, en el daño emergente nos tocó sacar de nuestro bolsillo, ¿cierto? Para solucionar el problema. Y entonces, como nos tocó poner dinero en nuestro bolsillo, la contraparte nos tiene que indemnizar. Aquí en el lucro cesante no nos ha tocado poner dinero en nuestro bolsillo, no es que estemos gastando dinero, sino que estamos dejando de percibir un dinero que nos había podido entrar, ¿cierto? Por el incumplimiento de la contraparte. Entonces, ojo, resulta que el sector financiero no puede, pues, imponer, o podría, antes de esta ley 1555 del 2012, los bancos podían penalizar los pagos anticipados de los créditos. Si usted sacaba un crédito, por ejemplo, a 5 años y lo pagaba a los 3 meses, a los 2 meses le aplicaban una multa, ¿cierto? Y la multa se pactaba desde un comienzo. Y resulta que, como aquí nos dice que podemos pactar, que podemos, por una prohibición expresa, una cláusula, podemos prohibir expresamente que el deudor renuncie al plazo y que cumpla con su obligación antes, ¿cierto? Como se puede pactar, pues antes de la 1555 del año 2012 se podía pactar con los bancos o con el sistema financiero que si el deudor pagaba antes el crédito, el banco le cobraba una penalización. ¿Y en qué consistía esa penalización? Pues que le iba a cobrar un dinero, una suma, porque el banco dejó de percibir esos intereses que esperaba percibir durante esos 5 años. Ustedes saben que el sistema financiero vive de los intereses. Ese es el negocio de ellos, prestar dinero a cambio de el interés que genera el dinero, ¿cierto? Hacer dinero del dinero. Entonces su ganancia está en los intereses. Por eso es que uno primero, todo lo que uno va, las primeras cuotas son abono a interés, a capital es muy poquito. Primero le cobran uno los intereses y al final le cobran uno el capital. Entonces el abono a capital es muy bajo, el abono a capital es muy alto en las primeras cuotas, los primeros años, después ya baja ese abono a intereses y empieza a abonar más a capital. Claro, cuando usted prometió, el banco creyó que usted le iba a pagar a 5 años un dinero, pues el banco dijo, uy, no, me va a pagar 3 veces lo que le presté. Fabuloso, buen negocio. Y si usted termina solo pagándole a los 3 meses, el banco dice, no, ahí no hice nada, no me gané nada, ¿cierto? Entonces, eh, eso es lo que el Código Civil y la doctrina llama perjuicio al acreedor, ¿cierto? Es decir, el, el lucro cesante, la pérdida del lucro cesante. Pero entonces era permitido hasta antes de la ley 1555-2012. Resulta que con esta ley se prohibió ese tipo de penalidades, de multas, de sanciones a los deudores por pago anticipado, ¿cierto? Se estableció que los intereses solo se podían cobrar hasta el día en que se realizaba efectivamente el pago de toda la obligación, de todo el crédito. Es decir, a usted no le podían cobrar intereses más allá de la fecha en que usted pagaba, como sucedía antes, ¿cierto? Pero esa ley 1555 de 2012 limitó, ojo, limitó la, la no penalización al sector financiero, lo limitó, es decir, dejó abierta la posibilidad de que sí se siga penalizando, estableciendo esa cláusula de penalización por pago anticipado de la obligación o del crédito, lo permite la ley 1555-2012 para aquellos créditos cuyo saldo al momento del pago superen los 880 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es más o menos como 1.500 millones de pesos. Es decir, si usted tomó un crédito superior a 880 salarios mínimos, a usted sí el banco lo puede penalizar si paga antes del plazo pactado.
¿sí? Usted pactó que pagaba a 2 años el crédito o a 5 años. Usted va a pagar a los 6 meses. Ahí sí, el banco puede legalmente cobrarle la multa porque la ley lo permite, ¿sí? La ley lo permite. Inicialmente esta ley solo decía que iba a aplicar solamente para aquellos créditos que se suscribieran a partir de la entrada en vigencia de la ley, es decir, a partir del año 2012, que no cobijaba a los créditos anteriores. Sin embargo, por allá en el año 2013, la Corte Constitucional se pronunció y, y estableció que esa ley, eh, que inicialmente solo aplicaba para créditos adquiridos después de julio del 2012, que entró en vigencia, en esa sentencia la Corte determinó que esa prohibición de cobro de multas por pago anticipado también aplicaba para los créditos que fueron adquiridos antes de la vigencia de la ley, ¿sí? Es decir, para créditos que habían sido, se habían suscrito antes de la vigencia de la ley. Es decir, que eh, le concedió unos efectos retroactivos a la ley, ¿cierto? Abarcó los contratos que aún estaban vigentes. Aunque digamos eso no se llama retroactividad, eso técnicamente se llama, es un efecto de ultraactividad, porque retroactividad es para algo que ya se finiquitó, algo, una situación jurídica que se dio en el pasado y que ya se terminó, ¿sí? Es decir, que se hubiera, por ejemplo, terminado los contratos y retroactivamente la Corte hubiera dicho no, entonces toda esa gente aplica para atrás, entonces los bancos tendrían que devolver la penalidad que le cobraron a toda la gente que pagó antes anticipadamente. No, solo para los créditos que estuvieran vigentes, pero que se hubieran celebrado con fecha anterior. Ese efecto se llama un efecto ultraactivo, ¿sí? Es decir, que se toma hacia atrás, pero lo que esté vigente hacia el futuro. Esa es la diferencia entre ultraactividad y retroactividad, ¿no? Entonces, bueno, esa sentencia por allá del año 2013 la Corte produjo esos efectos. Ahora, frente a los créditos de vivienda, desde mucho antes de esta ley, mucho antes de la ley 1555-2012, ya había una ley por allá del 99, que era la ley 546 del 99, en los que prohibía, digamos, para los créditos hipotecarios de vivienda, eh, estaba la prohibición de que los bancos o el sector financiero pudiera cobrar una penalidad por pago anticipado. Pues ya desde el 99 ya estaba prohibido el cobro en créditos de vivienda. Y, y ya la ley 2032 de 2020, ojo, ya una ley más reciente, hace 5 añitos, extendió el mismo beneficio de la ley 1555, ojo, a los créditos otorgados por entidades del sector cooperativo y establecimientos de comercio. Ojo, una cosa es el sector financiero, el sector bancario, y otra cosa es el sector cooperativo, ¿sí? No es lo mismo una cooperativa que un banco, ¿cierto? Entonces, la ley 2032 de 2020 también prohíbe penalizar eh, el pago anticipado en los créditos que se tengan con el sector de cooperativo, es decir, con cooperativas o con establecimientos de comercio. ¿Cómo así que con establecimientos de comercio? Sí, ustedes saben que hay establecimientos de comercio que venden a crédito, que venden a plazo. Le dicen, no, mire, llévese el producto y me lo paga por instalamentos, por cuotas, ¿cierto? Entonces, usted elige cuántas cuotas quiere. Ah, la persona decidió que lo iba a pagar en 6 cuotas. Resulta que al mes siguiente tuvo todo el dinero y dijo, no, pues yo voy y pago todo, ¿cierto? Y si iba a pagar todo el valor, el establecimiento de comercio le decía, no, no, no puede pagar todo. Entonces, si va a pagar anticipadamente, tiene que pagar todos los valores de los 6 meses. Es decir, lo penalizaban. Pues esta ley 2032 de 2020 les dijo, oye, no, eso no lo pueden hacer. No pueden seguir prohibiendo que se pague anticipadamente.
A menos que, y mantuvo el mismo tope, le dijo a las cooperativas y a los establecimientos de comercio, le dijo, mire, si ustedes se han prestado dinero superior a 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sí pueden cobrar la penalidad por el pago anticipado. De lo contrario, no lo pueden hacer. ¿Listo? Eso es importante, digamos, tenerlo claro para que cuando hablamos de este tema de la renuncia del plazo por el deudor, ¿cierto? Entonces, sí se puede, pero la regla general es que se puede, excepto en aquellos créditos, bien sea del sector financiero, del sector cooperativo o de los establecimientos de comercio, que superen los 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es más o menos como 1.497 millones de pesos, más o menos. Listo. Ejemplos de ese artículo 1554. Entonces tenemos la renuncia permitida. Que la regla general es que se permite, ¿cierto? Tienes un crédito personal que vence en diciembre, pero recibes una prima en junio y quieres saldar la deuda. Claro, uno con la prima puede pagar una deuda, ¿cierto? Como el plazo es en tu beneficio, puedes ir a pagar todo en junio sin ningún problema. Claro. Prohibición por intereses, ojo. Entonces, la prohibición aplica, digamos, en principio, si se quiere pagar anticipadamente un crédito superior a 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, solo se puede prohibir por créditos superiores a 880 salarios mínimos, según como lo acabamos de mencionar, según la ley 1555 del año 2012, ¿cierto? En estos contratos se estipula que si pagas antes debes pagar una penalización porque el banco pierde los intereses que iba a ganar en los meses restantes, el lucro cesante, que les decía ahorita, que es la pérdida de los intereses futuros. Entonces, aquí el plazo también beneficiaba al acreedor, ¿sí? Es decir, aquí el plazo beneficiaba al acreedor. Nótense que aquí en el artículo 1554 nos dice eso, dice, a menos que el testador, o que la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio, ¿sí? Que por el medio del plazo se propuso manifiestamente evitar, es decir, en caso de que se acarree un perjuicio al acreedor. Entonces se mantiene eso, esa prohibición, pero solo para créditos superiores a 880 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Ahora, como les decía, en créditos de vivienda y de establecimientos de comercio, pues la prohibición eh, de cobrar penalidad, es decir, la permisibilidad de poder renunciar al plazo está vigente desde el 99 para créditos de vivienda, para créditos de vivienda y para el sector financiero, pues desde el 2012 y para el sector de establecimientos de comercio y cooperativas desde el año 2020. ¿Listo? Bueno, esas son las famosas entonces obligaciones a plazo. Entonces ya estudiamos, digamos, las obligaciones a plazo, ¿cierto? Obligaciones a plazo. Ahora vamos a hablar de las obligaciones alternativas. Vamos a mirar las obligaciones alternativas que tienen ya otra connotación. Ojo, nos dice el 1556, obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Ojo, una obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, dos o más cosas, pero la ejecución de una de ellas, es decir, la entrega de una de esas cosas, de varias que se deben, con la entrega de una sola, se exonera de la ejecución de las otras. Es decir, el deudor está, digamos, en la obligación alternativa, hay una sola obligación, pero hay múltiples objetos.
pero un solo cumplimiento. ¿Cómo así? Sí, digamos que en la obligación alternativa se deben dos o más cosas, pero el deudor cumple la obligación si entrega una de esas. Con la entrega de una sola, extingue la obligación. ¿Sí? Ya vamos a mirar por qué. Entonces, ¿qué se debe en la obligación alternativa? Se deben varias cosas al mismo tiempo, todas dentro de la misma obligación. ¿Cómo se cumple? Se cumple ejecutando una sola de las cosas debidas en su totalidad, haciendo o entregando una sola de las cosas, o no haciendo una sola de las cosas. Pues estamos hablando de obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa al cumplir? La ejecución de una exonera la ejecución de todas las demás. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo práctico para que esto se entienda. ¿Cómo podríamos redactar, por ejemplo, una cláusula en un contrato donde estipulemos una obligación alternativa? Es decir, una obligación alternativa es aquella en la cual el deudor, en la cual el deudor queda obligado a cumplir la obligación con la entrega o la realización o la no realización de dos o más cosas. ¿Sí? Pero ojo que no es que el deudor quede obligado a hacerlas todas, a entregar todas las cosas que se mencionan o a hacer las dos o tres cosas que se mencionan o a no hacer las dos o tres o más cosas que se prohíben. No, el deudor cumple y se libera de la obligación entregando una sola de las que se plantearon allí, por eso se llaman alternativas, obligación alternativa, con una sola que entregue o con una sola cosa que haga o con una sola de las cosas que no haga. Cumpliría la obligación terminaría. ¿Sí? Por eso se llaman obligaciones alternativas. Miremos un ejemplo. Ejemplo de redacción de cláusula. Entonces quedaría la cláusula así, cláusula décima, obligación alternativa de cumplimiento. Ponga la atención. Entonces quedaría así. Para extinguir de manera definitiva las obligaciones derivadas del contrato original, el deudor se obliga a favor del acreedor al cumplimiento de una cualquiera de las siguientes prestaciones. Entonces, miren cómo se estipula, ¿cierto? Se está diciendo que el deudor se obliga a favor del acreedor al cumplimiento de una cualquiera de las siguientes prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones u obligaciones alternativas que se pactan aquí? Primera, A. Transferir el derecho de dominio, propiedad y posesión material de un vehículo nuevo marca Mazda, línea 3 Touring modelo 2026, 0 kilómetros. Esa es la primera prestación u obligación. Transferir el derecho de dominio y propiedad de un vehículo Mazda 3, 0 kilómetros. B. Viene la otra. Transferir el derecho de dominio, propiedad y posesión material de un vehículo nuevo marca Nissan línea Sentra Advance modelo 2026, 0 kilómetros. Esa es la segunda obligación alternativa. Y tercera, la C, el pago íntegro de la suma de 120 millones de pesos mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros del acreedor. Esa es la tercera obligación alternativa. Entonces, mírense cómo aquí se redacta, digamos, la obligación alternativa. Es decir, se está diciendo que el deudor se obliga a favor del acreedor al cumplimiento de una cualquiera de las siguientes prestaciones. Cualquiera de las tres, a la A, a la B o a la C. O a entregar el Mazda o a entregar el Nissan o a pagar 120 millones de pesos. Es decir, a la que él elija, si se pactó que él elegía. Pero también se puede pactar en las obligaciones alternativas, se puede pactar que la elección la haga el acreedor. O si nada se dice, se entiende que la elección la hace el deudor. Si nada se pactó, la ley dice que se presume o la ley entra a suplir el vacío contractual diciendo que la elección es del deudor. Pero las partes en el contrato pueden elegir, que pueden pactar que quien elija con cuál de las tres obligaciones alternativas se le cumple su obligación
que pueda hacerlo el acreedor. Entonces el acreedor puede decir, no, mire, yo quiero que me entregue mejor los 120 millones. Yo más bien no me voy a comprar un carro, sino voy a invertir eso en otro negocio. ¿Sí? O mire, yo prefiero que me entregue el Mazda. Me gusta más la marca Mazda que Nissan, ¿cierto? Entonces entrégueme el Mazda. Entonces allí, digamos, elegiría el acreedor. Si no se pactó esa cláusula, quien elige es el deudor. Entonces el deudor dice, no, pues yo voy a ver cuál es la que me queda más fácil, con cuál de las tres puedo cumplir más fácil. No, pues yo creo que entregando el Nissan, ¿no? Dice, no, yo entrego el Nissan mejor. O entrego el dinero y listo, me libero ya de la obligación. Ojo, luego dice, parágrafo primero, derecho de elección. De conformidad con el artículo 1557 del Código Civil colombiano, el derecho de elegir con cuál de las prestaciones descritas se cumplirá la obligación corresponde exclusivamente al deudor. Claro, ahorita vamos a mirar que en el 1500, que todavía no lo hemos estudiado, estamos estudiando el 1556. Miren. Ahorita pasamos a leer el 1557. Entonces aquí ya estamos incorporando todo. Dice, de conformidad con el artículo 1557 del Código Civil, el derecho de elegir con cuál de las prestaciones descritas se cumplirá la obligación corresponde exclusivamente a el deudor. Claro, al deudor corresponde según el 1557, excepto que parte en lo contrario, en una cláusula. Y si nada dicen, pues corresponde al deudor elegido. Al deudor, quien deberá notificar su elección a el acreedor con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha límite de cumplimiento. Es decir, aquí se está pactando en esta cláusula de este contrato que aquí quien va a elegir es el deudor, con cuál de las tres pagar la obligación. Y que una vez que el deudor queda obligado también a avisar con 5 días hábiles antes a la fecha límite del cumplimiento, con cuál de las tres opciones va a dar cumplimiento a la obligación. ¿Sí? Y luego dice parágrafo segundo, efecto exoneratorio. Dice la cláusula en el contrato, dice, la ejecución total, íntegra y oportuna de una sola de las prestaciones señaladas en los literales A, B o C de esta cláusula, la cláusula décima, exonerará inmediatamente al deudor de la ejecución de las demás, extinguiendo la obligación en su totalidad, tal como lo establece el artículo 1556 del Código Civil. Es decir, aquí se está diciendo en el parágrafo segundo que en el caso en que el deudor cumpla con la entrega de cualquiera de las tres, de la A, de la B o de la C, cualquiera de las tres obligaciones alternativas, queda ya exonerado de la obligación, cumple con su obligación, según el artículo 1556, que es el que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué se debe? Varias cosas al mismo tiempo, todas dentro de la misma obligación. ¿Cómo se cumple? Ejecutando una sola de las cosas debidas en su totalidad. ¿Qué pasa al cumplir? Pues la ejecución de una exonera la ejecución de todas las demás. Eso es lo que nos dice el 1556 cuando nos define lo que es una obligación alternativa. Dice, obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras, que es lo que tenemos aquí plasmado en esta minuta, en este ejemplo de cláusula que perfectamente puede ir en cualquier contrato. ¿Sí? Bueno, entonces aquí miren que con este ejemplo de redacción de cláusula ya aterrizamos eso. Ahora, hablemos del 1557, que también nos lo menciona aquí el parágrafo primero de la cláusula, del ejemplo. 1557 dice, pago de las obligaciones alternativas, es decir, cómo se paga, cómo se hace el pago de esas obligaciones alternativas. Dice, para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar. Recuérdense que las obligaciones no son solo de pagar, ¿cierto? También pueden ser de ejecutar algo, de realizar algo, o de no hacer nada, o de no hacer algo, ¿cierto?
Recuerden, obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. No siempre las obligaciones son de pagar una suma de dinero. Hay obligaciones de entregar una cosa, de hacer una cosa, o de hacer muchas cosas, o de entregar miles de cosas diferentes, ¿cierto? O de prestar, o de recibir, bueno, de tantas cosas, o de no hacer, ¿cierto? Entonces, o de pagar una suma de dinero. Entonces dice, para que el deudor quede libre de pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba y no puede obligar, bueno, perdón, para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba. Es decir, nos está diciendo que el deudor, con solo pagar o ejecutar una de las tres alternativas, por ejemplo, anteriores que vimos aquí, la de entregar el Mazda, el Nissan o los 120 millones de pesos, con cualquiera de las tres queda libre de obligación, cumple, ¿cierto? Luego nos dice punto y coma, y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Es decir, aquí nos está estableciendo una prohibición, y es que el deudor no le puede salir al acreedor con que le va a cumplir con la obligación, mezclándolas, combinándolas, revolviéndolas, diciéndole, mire, le voy a dar este carro y le voy a dar parte del dinero, ¿cierto? No las puede combinar, ¿cierto? Tiene que ser una sola completa. Por eso dice, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, en su totalidad. Entonces, el deudor no puede obligar al acreedor a que le acepte parte de una y parte de otra, ¿cierto? Es decir, la obligación es inescindible. Inescindible es que es indivisible. No la puede dividir, no puede tomar una parte de aquí y otra parte de allá, lo mismo que pasa con la ley, ¿no? En la ley, si usted va a aplicar la ley, usted la tiene que aplicar en su integridad, no puede dividirla, ¿cierto? Bajo el principio de inescindibilidad de la ley. ¿Mm? No puede tomar, digamos, la parte que le convenga de esta ley y la parte que le convenga de esta otra ley, cuando dos leyes están regulando un mismo tema. Usted le dice, no, escoja la ley, por ejemplo, que más le favorezca, sí, pero si usted escoge esa ley, aplíquela en su integridad. No es que escoge las dos y aplica esta parte de esta y esta otra parte de la otra, porque son dos leyes que están regulando un mismo tema, pero de manera distinta, de manera diferente. Entonces, si usted aplica esta ley o la otra, aplíquela en su integridad. Aquí sucede lo mismo. Si usted va a cumplir con una de las obligaciones alternativas, cumpla con alguna, pero en su totalidad. No la revuelva, ¿cierto? Luego dice, la elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. Entonces, miren, la elección es del deudor, dice el 1557, es decir, que es el deudor es el que escoge con cuál de las tres obligaciones alternativas cumple lo pactado, cumple con su obligación, cumple con el contrato, ¿cierto? Pero también dice, a menos que se haya pactado lo contrario. Es decir, que si se estipula en el contrato que la elección la hace el acreedor, pues es el acreedor el que escoge, es el acreedor el que le va a decir, no, mire, yo necesito que a mí me cumpla la obligación entregándome los 120 millones de pesos. No le recibo los carros. Entrégueme los 120 millones de pesos. ¿Sí? Incluso si el acreedor, si el deudor incumple dentro del plazo pactado y el acreedor lo demanda, el acreedor en la demanda puede pedir, si quedó en el contrato que él era el que elegía, pues él puede pedir la que él quiera, ¿sí? La que él elija, la que el acreedor elija. Si no se pactó eso por expreso, quien elegía, se entiende por ley, o sea, la ley suple el vacío, la ley suple el vacío, y entonces se entiende que quien elige con qué paga o cuál de las tres paga,
o ejecuta o cumple o no cumple, es el deudor, ¿sí? Listo, eso para el 1557. Leamos el 1558 y luego los analizamos los dos y los comparamos y hacemos un ejercicio con los dos. Y el 1558 nos dice, también nos está hablando del mismo tipo de obligaciones alternativas, es decir, estos están regulando las obligaciones alternativas y nos dice el 1558, dice, demanda del acreedor de obligaciones alternativas, es decir, cuando el acreedor demanda al deudor en un contrato donde hay obligaciones alternativas, o sea, como aquí, como en este ejemplo. Dice, siendo la elección del deudor, es decir, si nada dijeron en el contrato, pues se entiende por ley que la elección es del deudor, que lo dice el 1556, que la elección es del deudor. Entonces dice, siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se le debe. ¿Cómo así? Pues claro, si quien debe elegir es el deudor, pues el acreedor no puede en la demanda pedir que se le cumpla con la que él quiera. No podría decir el señor juez y que se condene al demandado a hacer la entrega de los 120 millones de pesos. No lo puede pedir así. No podría hacerlo, ¿cierto? Porque fue una obligación alternativa. Ojo. Entonces no puede pedir una cosa en particular. Entonces, lo que tiene que pedir el acreedor en la demanda es que se le cumpla con cualquiera de las tres. No puede pedir una sola, sino con cualquiera de las tres. ¿Por qué? Porque la facultad de elegir no era de él, sino es del deudor, porque nada se pactó. Distinto es que hayan pactado una cláusula donde diga que quien elige la obligación alternativa es el acreedor, pues allí sí en la demanda el acreedor puede decir, señor juez, que se conmine al deudor a que me haga entrega, que me cumpla su obligación con la entrega de los 120 millones de pesos como obligación alternativa. Ahí sí. Listo. Entonces miren que ese 1557 y 1558 pues nos está regulando el tema de las obligaciones alternativas. Analicémoslo ya sin leer el artículo de una manera más sencilla y con ejemplos que nos dicen esos dos artículos. Artículos 1557 y 1558. El pago de la obligación y la demanda de la obligación. Entonces nos dice, el deudor debe entregar una cosa completa. No puede mezclar partes de las opciones, que les decía ahorita, que nos dice el 1557. Y si el contrato no dice nada, el deudor es quien elige qué entregar. Claro, si en el contrato no se pactó que el acreedor es el que elige la obligación alternativa, pues se entiende que es el deudor quien elige qué es lo que entrega, quien elige la obligación alternativa. ¿Sí? Artículo 1557, la regla del pago. No puedes picar las opciones para mezclarlas. O entregas el caballo rayo completo o entregas la vaca Lola completa. Mejor dicho, o entregamos el Mazda completo o entregamos el Nissan completo o entregamos los 120 millones de pesos según este ejemplo, esta cláusula que redactamos aquí, ¿sí? Pero no podemos mezclarlas. Entonces lo que nos dice aquí es que la elección, la elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario, claro, como ya lo sabemos. Y nos dice el artículo 1558 le pone un límite al acreedor. Le dice, ojo, si el derecho de elección es del deudor, el derecho de elección de la obligación alternativa es del deudor, usted no puede demandar una cosa en específico. Debe demandar bajo la alternativa, es decir, debe demandar las tres. ¿Sí? Cualquiera, o sea, mencionar que con cualquiera de las tres no puede demandar una sola. Ejemplo, si te debo un televisor o un computador, si te debo un televisor o un computador, no puedes demandarme exigiendo solo el computador. Tendría que pedir las dos, ¿cierto? Es decir,
Tendría que mencionar las dos y yo elijo con cuál le cumplo. Entonces, el 1558 lo que le pone es un límite al acreedor, pero ojo, que ese límite al acreedor no existiría si en el contrato se pactó una cláusula expresa donde se diga que es el acreedor el que elige la obligación alternativa. ¿Sí? Si es el acreedor el que elige, claro que sí lo puede hacer el acreedor y no existe ese límite. Es decir, el límite es cuando hay un vacío, cuando no se dijo nada, pues se entiende que la opción de elegir es del deudor, porque nos lo dice el 1556. ¿Listo? Sí, vamos, ¿esto es claro o hay confusión aquí? Porque a veces esto también se presta para uno enredarse ahí un poquito. Pero les pregunto, ¿es claro o hay confusión allí? Profe, está claro. Bien, gracias. Está claro, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces miremos ahora el siguiente artículo, que también tiene que ver con las obligaciones alternativas, pero en el evento en que se destruya o se venda o se enajene una de las cosas que alternativamente se deben, ¿sí? Que, por ejemplo, el deudor aquí en este contrato le robaron el Mazda o le robaron los 120 millones de pesos, ¿sí? O le destruyeron el carro, uno de los carros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces vamos a mirar eso, porque esto no lo regula, nos lo regula el 1559. Ojo, dice derecho de destrucción o enajenación de la cosa. Ah, bueno, o que, por ejemplo, el deudor aquí en el ejemplo quiso vender, le salió un comprador del Mazda, ¿cierto? Y lo vendió. Pero resulta que el Mazda estaba dentro de una de las obligaciones alternativas, ¿sí? Y lo vendió. Entonces, ¿qué ocurre allí? O se lo robaron. ¿Qué ocurriría en dado caso? Entonces, vamos a mirar cuáles son los efectos. Pongan la atención, que es bien interesante. Dice así, si la elección es del deudor, que por regla general es del deudor la elección, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Ojo, quiere decir que si es el deudor el que tiene la facultad de elegir con qué obligación alternativa cumple, él puede a su arbitrio vender, regalar, prestar, destruir, si quiere, cualquiera de las cosas que alternativamente debe, mientras subsista una de las tres, ¿sí? Es decir, como si la elección es del deudor, el deudor podría, por ejemplo, eso, vender el Mazda, incluso podría vender también el Nissan, pero lo que sí no puede hacer es destruir o salir de las tres. Mientras permanezca una, él puede vender el Mazda y el Nissan, pero tiene los 120 millones de pesos, ¿cierto? Entonces dice, como la elección es mía, yo puedo, antes de que se cumpla el plazo, para el cumplimiento de mi obligación, yo puedo vender el Mazda y el Nissan, y yo elijo la de entregar el dinero. Y es válida, y es válido, está bien, puede hacerlo. Pero ojo, si la obligación de elegir, si quien tiene la facultad de elegir la opción alternativa es el acreedor, ojo, el deudor no podría ni vender, ni destruir, ni enajenar ninguna de las tres. Ninguna. ¿Por qué? Profe, perdón. Profe, perdóneme que lo sí. interrumpa. Es que no sé si soy yo el que escuché ruido solamente o es... Sí, se está escuchando ruido, escúchame. Robinson. Se le activó el micrófono a Robinson. A Robinson. Robinson Noriega. Pero espérame, ya silenciamos el micrófono.
Listo, Gracias, sí, profe. se le ha activado Gracias. el micrófono a Robinson. Gracias, Henry. Bueno, entonces, pongan atención a esto. Entonces, si la elección es del deudor, él puede hacer lo que quiera con las obligaciones alternativas. Las puede destruir o las puede enajenar, siempre y cuando quede con una para responder, con una de las tres, porque él es el que elige con cuál responde. Pero si la elección de la obligación alternativa es del acreedor, porque se pactó así en la cláusula expresa en el contrato, que es el acreedor el que elige, ahí el deudor no puede destruir, no puede enajenar ninguna de las tres, porque ¿qué ocurre si al momento de que se deba cumplir la obligación el acreedor elige, por ejemplo, que le entreguen el Mazda y resulta que el deudor ya vendió el Mazda o se lo robaron? Ah, pues ahí tiene responsabilidad el deudor. Entonces vamos a mirar que estos artículos nos definen eso, nos explican cómo se resuelve ahí el lío. Entonces nos dice, mmm, dice, bueno, entonces dice, pero si la elección es del acreedor, 1559, si la elección es del acreedor y alguna de las cosas que alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, ojo, por culpa del deudor, ya vamos a explicar eso, podrá el acreedor a su arbitrio pedir el precio de esa cosa que pereció más la indemnización de perjuicios o puede pedir el acreedor cualquiera de las otras cosas restantes. Es decir, ojo, si perece una de las tres o dos, ¿cierto? De las obligaciones alternativas y la elección era del acreedor y el acreedor, por ejemplo, quería elegir una de las que pereció, pues tiene el derecho el acreedor de pedir el precio de esa cosa que pereció, más la indemnización de perjuicios, porque el deudor la dejó perecer, ¿sí? Porque como el deudor no le pudo cumplir con la obligación tal como estaba allí, ¿cierto? No le pudo hacer entrega al vehículo porque se lo dejó robar o porque lo estrelló, lo iba conduciendo ebrio, es culpa del deudor, ¿cierto? Entonces, claro, tiene que indemnizar el deudor al acreedor, que el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la entrega de ese carro. Entonces tiene que pagar el precio y aparte de eso indemnizar los perjuicios por haberlo estrellado, por haberle incumplido, mejor dicho, por no entregarle el carro. O puede también el acreedor escoger cualquiera de las cosas restantes. Entonces puede escoger o la entrega del Nissan o la entrega de los 120 millones de pesos. ¿Sí? Entonces miren los efectos. Esto es lo que, digamos, vamos a explicar aquí. Entonces, eso nos dice el 1559. Miremoslo de una manera más sencilla y con un ejemplo. Destrucción o enajenación. El código protege el derecho de quien tiene la facultad de elegir. Claro, las consecuencias varían según quién tiene ese poder, el poder de elegir, la obligación con la que va a cumplir. Entonces pongan la atención, si el deudor es el que tiene el poder de elegir, pues el deudor podría vender o destruir cualquiera de las tres cosas siempre y cuando mantenga una de ellas. Y no pasa nada, porque el deudor cumple con una de las tres. Y como él es el que elige, no hay lío. Ahí no hay lío, si es el deudor el que elige. Pero si es el acreedor el que elige la obligación alternativa, ahí sí hay lío, porque ahí le surge la obligación al deudor de cuidar todas las tres cosas. Y si se destruye una por su culpa, pues debe responder e indemnizar al acreedor, ¿cierto? Debe indemnizar al acreedor. ¿Cómo? Pagando el precio de la cosa más la indemnización, ¿cierto? Ahora, ¿cómo que por culpa suya? Claro, ojo, la pérdida o destrucción de la cosa, de la obligación alternativa, o de la cosa que hace parte de la obligación alternativa, debe perecer o destruirse por culpa del deudor.
es decir, donde haya culpa del deudor. ¿Cuándo no habría culpa del deudor? Cuando hay un eximente de responsabilidad. ¿En qué casos hay? ¿Cuáles son los eximentes de responsabilidad? Cuando hay un caso fortuito o una fuerza mayor, ¿cierto? El acreedor, digamos que se había obligado a entregar, por ejemplo, cualquiera de los 3 caballos y tenía los 3 caballos en su establo. Y la obligación alternativa ha quedado o el caballo blanco, o el caballo negro o el caballo azabache o el caballo marrón. Pero resulta que esa noche, y los tenía bien cuidaditos en el establo y toda la cosa, y esa noche cae un rayo, una tormenta terrible, cae un rayo y mata al caballo blanco. Muere el caballo blanco, perece. Y el caballo blanco era una de las obligaciones alternativas. Ojo, ¿será que allí tiene que indemnizar? Y la elección era del acreedor, y el acreedor quería elegir el caballo blanco. ¿Será que allí tendría que el deudor también indemnizar y pagar el precio del caballo blanco más la indemnización al acreedor? ¿Ustedes qué piensan? Si es un caso fortuito, una fuerza mayor. Pues no, ¿cierto? Porque es un eximente de responsabilidad. Es decir, que allí el deudor no respondería por ninguna indemnización, porque el caso fortuito, la fuerza mayor, lo estaría eximiendo de responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué es el caso fortuito, la fuerza mayor? O son hechos de la naturaleza que son imprevisibles e irresistibles, inevitables, un terremoto, por ejemplo, un rayo, o una inundación, por un tsunami, por ejemplo, que es imprevisible también. Cualquier acontecimiento de la naturaleza es un caso fortuito. Y un hecho o un caso de fuerza mayor, pues son aquellos producidos por la fuerza del hombre o por la voluntad del hombre, por el ser humano. Un atentado terrorista. Se metió un grupo paramilitar al pueblo y hizo una masacre y se llevaron el caballo. Mataron unas personas y se robaron ganado y se robaron los caballos. Se robaron un caballo de los 3 que tenía que entregar. Pues ahí hay fuerza mayor. También es un eximente de responsabilidad. Es decir, que en ese caso, pues el deudor no está obligado a indemnizar y el deudor puede cumplir la obligación entregando cualquiera de las otras dos, ¿cierto? O sea, al acreedor, quien asume el riesgo ahí es el acreedor. Ahora, ¿ustedes han oído hablar de la teoría de los riesgos o de la teoría del riesgo? Fíjate que la teoría del riesgo es una figura propia de los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales son aquellos contratos en los cuales ambas partes en el contrato quedan con obligaciones. Ambas partes tienen obligaciones, como casi todos los contratos, ¿no? Con el contrato de compraventa, por ejemplo. La compraventa, el vendedor se obliga a hacer entrega de la cosa, a hacer el saneamiento de los vicios ocultos o los vicios redebitorios. El comprador se obliga a pagar el precio y a recibir la cosa, y bueno, y así casi todos los contratos, en su gran mayoría, son bilaterales, hay obligaciones para ambas partes. Aunque también hay contratos unilaterales, donde solo se obliga a una de las partes, no las dos, como por ejemplo en el contrato de mutuo con interés, de préstamo de dinero. ¿Quién se obliga allí? Solo el deudor. El acreedor no tiene ninguna obligación. Solo el deudor. ¿A qué se obliga? A pagar el dinero que le prestaron más los intereses, ¿cierto? Capital más los intereses. La teoría del riesgo, ojo, en los contratos bilaterales nos dice que quien asume el riesgo en un contrato de derecho civil, ojo, porque solo en un contrato civil, no en un contrato comercial, quien asume el riesgo por la pérdida o destrucción de la cosa por fuerza mayor o caso fortuito es el acreedor. Ojo, ejemplo,
Yo suscribí un contrato de compraventa de un caballo con el vendedor, con el dueño del caballo. Yo voy a comprar el caballo Rayo, se llama Rayo el caballo. Un caballo de carreras, ¿cierto? Y yo ya le pagué la mitad del precio. Yo comprador le pagué la mitad del precio al vendedor. Firmamos contrato, yo le entregué la mitad del precio y quedé de pagarle el restante el fin de semana que yo voy por el caballo a recogerlo. Entonces, que pago el caballo hoy y quedo de ir a recoger el caballo el sábado. Ojo, pago la mitad del caballo, perdón, y quedo el sábado a recoger el caballo y pagar la otra mitad ahí cuando llegue a recoger el caballo o consignarle previamente al señor. Decirle, mire, ya le consigné, vengo por el caballo. Listo. Ojo, eh, ya pagué el caballo hoy, la mitad del caballo hoy, y mañana o esta noche cae una tormenta terrible y estando el caballo en el establo, cae un rayo y mata al caballo. Según la teoría del riesgo, de acuerdo con el Código Civil, quien asume la pérdida allí de ese siniestro sería yo, el comprador, no el vendedor, que es lo mismo que estamos mirando aquí. ¿Por qué el vendedor no asume la pérdida? Porque hubo un caso de fuerza mayor, ¿cierto? Un hecho de la naturaleza imprevisible, inevitable, irresistible, que no se podía evitar, que era insuperable, que no podía evitarse, no podía superarse. No fue por culpa del deudor. Entonces el deudor no estaría, no queda obligado ni siquiera a entregarme el 50% de lo que yo ya le di. Yo ya le di la mitad del caballo y voy por el caballo y le tenía que dar la otra mitad. Como el caballo se destruyó por culpa, murió por culpa de un rayo, el deudor no asume la pérdida, la asumo yo el acreedor. Es decir, que yo no le puedo decir al deudor, venga, como usted no me pudo entregar el caballo, devuélvame el dinero que yo le di, devuélvame el precio, la mitad del precio del caballo que yo ya le di. El vendedor de caballo me va a decir, no señor, según las reglas del Código Civil, yo no estoy obligado a devolverle lo que usted ya me dio. Usted, según el Código Civil, es el que asume la pérdida. Se llama la teoría del riesgo, ¿sí? Es decir, en un contrato civil, quien asume la pérdida es el acreedor, en este caso el comprador, ¿cierto? El que tiene derecho a que le hagan la entrega del caballo, ¿cierto? En un contrato comercial es diferente, que el contrato comercial, quien asume la pérdida ya no es el comprador, sino el vendedor, ¿sí? Es a la inversa. El Código de Comercio dice que la teoría del riesgo, quien asume la pérdida porque la cosa perezca por caso fortuito fuerza mayor, ya no es el acreedor, sino el deudor, el que asume el riesgo. Es decir, que si fuera un contrato comercial de compra-venta, por ejemplo, que yo me dedique a comprar caballos para vender caballos, o el señor que me vende el caballo se dedique a la crianza de caballos para venderlos, como es, ahí ya sería un contrato de compraventa comercial, porque ahí hay un comerciante por medio y el acto está, digamos, es un acto propio del giro ordinario de ese comerciante, que es criar caballos para vender, y yo le estoy comprando el caballo, pues se regula por el Código de Comercio esa compraventa. Es decir, sería una compraventa comercial. Por ser comercial, ya yo no soy el que asume la pérdida, la asume el vendedor. Es decir, que yo ya le pagué la mitad del dinero al vendedor del caballo. Esta noche muere por un rayo. Yo voy el sábado y me entero, voy por el caballo y me entero que el señor, que un rayo mató al caballo. Yo tendré derecho a que el vendedor me indemnice, me reconozca el valor del caballo y me reconozca los perjuicios que eso me llegue a generar, ¿sí?
Entonces miren que la cosa cambia si es un contrato civil, así es un contrato comercial, el tema de la teoría en materia de quién asume la pérdida. Se llama la teoría del riesgo o la teoría de los riesgos. ¿Sí? Entonces miren que aquí cuando es el acreedor el que elige, ¿cierto? El que elige la obligación alternativa, ¿cuál de las tres quiere que le cumplan? Pues allí quien se obliga es el deudor, pero se libera si la cosa perece por fuerza mayor o caso fortuito, porque como les digo, la fuerza mayor o el caso fortuito es eximente de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando la elección es del acreedor, el deudor asume una responsabilidad de custodia sobre todos los objetos de la obligación alternativa. Él debe cuidarlos, debe conservarlos. Cuando la obligación es del deudor, el deudor puede vender o destruir las dos cosas siempre y cuando cumpla con una. ¿Sí? Miremos el 1560 y el 1561. Dice el 1560, obligación alternativa de cosa destruida o no debida. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las otras. Y si una sola resta, el deudor es obligado a ella. Y miremos el 1561, ya explicamos los dos en una sola. Y el 1561 nos dice destrucción de la totalidad de las cosas debidas alternativamente. Es decir, cuando todas las cosas se destruyen, de las tres, ninguna queda viva, ninguna subsiste, las tres perecen. Ojo, destrucción de la totalidad de las cosas debidas alternativamente. 1561 dice, si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa, sin culpa del deudor, vuelve y juega, es decir, sin culpa del deudor, porque si fue con culpa del deudor, tendrá que responder el deudor. ¿Cuándo habrá culpa del deudor? Ah, no, pues que es que el deudor esa noche dejó el caballo por fuera del establo y pese a que sabía que estaba lloviendo, que estaba relampagueando y tronando fuertemente, no se inmutó a ir a buscar el caballo ni a entrarlo y el caballo le cayó el rayo. Ah, ahí sí hubo culpa y negligencia del deudor. Como hubo culpa y negligencia del deudor, ahí sí tiene que responder el deudor. Ahí no queda liberado de la obligación. Ojo. Entonces, dice, si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Claro, si el rayo mata a los tres caballos esa noche, estando en el establo, pues ¿qué pasa? Si no fue culpa del deudor, pues el deudor se libera de toda la obligación, ¿cierto? Queda liberado de la obligación. Así de sencillo. Si con culpa del deudor perecen las tres cosas, o las cosas alternativas, yo hablo de tres, es en el ejemplo que les puse allí, ¿no? Si perecen por culpa del deudor, estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija cuando la elección es suya. Es decir, si la elección era del deudor, si el deudor era el que tenía que elegir con cuál de las tres pagaba, y las tres cosas perecen, pues el deudor elige cuál de las tres paga, pero tiene que pagar porque fue por culpa suya. Pero él elige cuál de las tres paga. ¿Sí? Ahora, si quien tenía que elegir era el acreedor, que se ha pactado así en la cláusula, que era el acreedor el que elegía con qué obligación alternativa le pagaban el deudor, entonces nos dice que o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija cuando es del acreedor la elección. Es decir, que si quien tenía que elegir era el acreedor, pero las cosas se destruyeron todas, las tres obligaciones alternativas se destruyeron o perecieron por culpa del deudor, quien elige qué se le paga es el acreedor. Obviamente, el acreedor dice, no, mire, ¿sabe qué? Págueme el caballo negro.
págueme el caballo blanco, ¿cierto? Si era que, digamos, alguno de los 3 caballos tenía un precio diferente. Podía suceder también que cada caballo tuviera un valor distinto, estuviera evaluado en un precio, en un valor diferente. Entonces el acreedor, si era el que tenía el derecho de elegir, pues él puede elegir qué cosa le indemnizan, ¿cierto? Entonces, eso nos está diciendo el 1560 al 1561. El 1560 nos dice que cuando se destruye una de las cosas alternativas, y el 1561 cuando se destruyen todas las obligaciones, todas las cosas de la obligación alternativa. Destrucción de las cosas, digamos, la explicación de los dos. Dice, ¿qué ocurre cuando las cosas prometidas se destruyen o resultan imposibles? Pues el 1560 nos dice que una cosa imposible o destruida, si una de las opciones es imposible o se destruye, la obligación sigue sobre las que sí son posibles, es decir, la obligación persiste. Si solo queda una, pues el deudor está obligado a esa sola cosa, ¿cierto? Ejemplo, si el caballo A muere por un rayo, la obligación se vuelve simple, pues se entrega al caballo B, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el 1560. Y el 1561 nos dice si perecen todas las cosas. Sin culpa del deudor, es decir, cuando se destruyen las cosas sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Nadie está obligado a lo imposible, claro. Y si se destruyen las cosas todas por culpa del deudor, pues, como decíamos ahorita, si el deudor elegía, pues él paga el precio de la cosa que él quiera. Si el acreedor era el que elegía, el acreedor escoge el precio de cuál de las cosas perdidas le deben pagar. Así de sencillo. Es decir, esto es lo que nos está diciendo el 1560 y el 1561. ¿Sí? ¿Es claro eso? Resumen, consecuencias según quien elige. Ojo, la regla general, si no hay pacto, si no hay cláusula especial, ¿quién elige? Si no hay una cláusula especial, elige el deudor en las obligaciones alternativas. Consecuencias si una cosa se pierde por culpa del deudor. En la regla general, cuando elige el deudor paga con lo que queda. Si todo se pierde, paga el precio de la cosa que él elija. En la situación de cuando se pactó expresamente, pues elige el acreedor. ¿Cuál es la consecuencia si una cosa se pierde por culpa del deudor? Pues el acreedor pide el valor de la pérdida más los daños o lo que queda. Si todo se pierde, elige el precio de cuál le pagan. En la situación del caso fortuito, es decir, cuando no hay culpa del deudor, ¿quién elige? Cualquiera. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la obligación se extingue completamente. Nadie debe nada. ¿Sí? La regla de oro es que quien tiene el poder de elegir tiene la protección de la ley, es decir, el ordenamiento jurídico, el código protege el derecho de quien tiene que elegir. Si es el acreedor, obliga al deudor a proteger y a cuidar las cosas, y si pierde una y el acreedor quería elegir esa, tiene que pagarle el precio y tiene que pagarle los perjuicios, ¿cierto? Si se pierden todas las cosas por culpa del deudor, tiene el deudor que pagar la cosa que él elija, ¿cierto? Más los perjuicios. Y si es a la inversa, pues ya sabemos los efectos. Es decir, ahí viene, digamos, el juego, la contraposición de obligaciones dependiendo quién tenga el derecho. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejemos por aquí, ya son las 6:30. Dejemos por aquí y más bien, digamos, demos paso a las dudas, inquietudes, preguntas que ustedes tengan. Henry, qué pena que no había visto que tenías la mano levantada. Te escuchamos, Henry. Profesor, buenas tardes a usted y a los demás compañeros. Es que frente al ejemplo que usted puso bastante interesante, me asalta la siguiente duda. Usted puso el mismo ejemplo, pero lo aterrizó primero en lo civil y después en el derecho comercial.
¿De qué manera mm, se utiliza para discriminar el uso del derecho del civil o el derecho comercial? Porque si bien es cierto que son dos diferentes, si, cada uno de aplicación diferente, vemos que de acuerdo al uno, de acuerdo a utilizo a utilizar uno que otro, pues el vendedor tiene ciertas prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, el código del comercio, el vendedor es el que asume el riesgo. Pero cuando estoy perdón, en el derecho civil. civil, cambia. Entonces, si Ajá, yo, por ejemplo, si yo fuera el comprador, inmediatamente no, entonces yo invoco el derecho claro. comercial. Yo invoco, ¿de qué manera puedo yo escoger eso? ¿Cómo se escoge? Sí, O Henry. cómo es eso? Esa es una buena pregunta, Henry. Claro, ponle atención. Para poder resolver esa duda, hay que tener claro que la diferencia entre un contrato civil y un contrato mercantil o comercial. Cuando un contrato está regulado o regido por el derecho comercial o por el derecho civil. Ojo, la diferencia eh, atiende a los siguientes criterios. ¿Cuándo será comercial? Ojo, un contrato será comercial cuando una de las partes, por lo menos una, o las dos que celebran el contrato, son comerciantes. ¿Sí? Ojo, una o las dos partes son comerciantes. Ahora, un ejemplo. Si cuando nosotros compramos un electrodoméstico en un almacén de cadena, por ejemplo en Catronics, compramos un computador, eh, ese contrato de compraventa se entiende regulado por el derecho comercial. Se resuelve por el derecho comercial, no por el derecho civil. ¿Por qué? Porque resulta, ojo, que Catronics es un comerciante. ¿Por qué es un comerciante? Porque ejecuta de manera profesional, es decir, habitualmente y constantemente actos que la ley considera mercantiles. Cuando uno va y revisa allí el Código de Comercio en el artículo 20, que nos establece los actos de comercio, y en el 10 nos dice quién es comerciante, nos dice que comerciante es toda persona que profesionalmente o habitualmente se dedica al menos a una de las actividades que la ley considera mercantiles. Entonces, ¿cuáles son las actividades que la ley considera mercantiles? Nos vamos para el artículo 20 del Código de Comercio y allí el Código de Comercio nos dice, mire, nos trae un listado de 19, pero dentro de esas 19 caben unas 1000, porque son genéricas. Entonces, una de esas tantas, nos dice el Código de Comercio, que eh, es comerciante, por ejemplo, una persona que compra, que adquiere bienes a título oneroso con el fin de enajenarlos también a título oneroso, es decir, el que compra para vender. ¿Sí? Si lo hace de manera habitual y constante, ese es un comerciante. Entonces, obviamente todos estos almacenes de cadena se dedican a eso y a muchas otras actividades mercantiles, ¿cierto? Entonces, ellos son comerciantes, aparte de que tienen registro mercantil, de que son comerciantes, ¿cierto? Entonces, como ellos son comerciantes y están ejecutando una venta dentro de su objeto social, que es comprar para vender, para obtener una utilidad, una ganancia, que ese es, digamos, el fin de un acto mercantil, obtener una ganancia, una utilidad, una ventaja y acumular utilidades. Entonces, y como quien me vende es un comerciante, entonces ese contrato, pese a que yo no soy comerciante, yo no compro para vender, porque yo lo compro es para mi uso, para el uso de mi hogar o de mi oficina, ¿cierto? Entonces, pese a que yo no soy comerciante, pero quien me vende sí es comerciante y esa venta está dentro del giro ordinario de su negocio, dentro de su objeto social, la ley dice que ese contrato se vuelve mercantil y se regula por el derecho comercial. Distinto sería si yo, por ejemplo, le compro el computador a un amigo. Un amigo me dice, venga hermano, me voy a vivir a París, voy a hacer un doctorado y voy a estar allá unos 2 años. Pero yo no me puedo llevar las cosas de aquí, yo ya compro todo, me dice, estoy vendiendo todo esto. Yo le digo de eso, uy hermano, me interesa ese computador, le compro el computador.
Me dice, listo, se lo vendo. Acordamos el precio y toda la cosa, se lo compré. Esa compraventa de ese computador a mi amigo no es una compraventa comercial. ¿Por qué? Porque ni mi amigo compra computadores para vender computadores, ni yo compro computadores para venderlos tampoco, ni para alquilarlos. Es decir, fue una compraventa civil, ¿sí? Porque él no es un comerciante, no me lo vende, él no compra para vender, no me lo vende con el ánimo de lucrarse tampoco, ni me lo vende para comprar más, invertir, no. Es decir, no hay actos mercantiles allí, ninguno de los dos tiene la calidad de comerciante, ese es un contrato civil, una compraventa civil. Entonces, mira ya cómo se empieza a marcar. El mismo ejemplo te doy, por ejemplo, con la compra de un auto. Voy a comprar un carro usado. Se lo compra a un concesionario de usados. Ese concesionario de usados es un comerciante, porque él se dedica a comprar carros usados para venderlos más caros. Ese es un acto mercantil. Debe tener registro mercantil. Se dedica a una actividad mercantil. Compra-venta de autos usados es una actividad mercantil. Yo lo compro para mi uso. Yo no soy comerciante, no lo compro para venderlo, sino para mi uso. Yo no soy comerciante, pero como él sí es comerciante, esa compraventa de ese automóvil se convierte en una compraventa comercial, regulada por el derecho comercial. Si yo compro el mismo automóvil, pero no a un concesionario, sino a mi amigo que se va para Francia y también está vendiendo el carro, yo le compro el carro a mi amigo, miren que estoy comprando, haciendo el mismo negocio, comprando un carro usado, pero se lo compro a mi amigo, esa compra-venta se rige por el derecho civil, no por el derecho comercial. ¿Por qué? Porque mi amigo no es comerciante, porque él no compra carros para vender carros, yo tampoco, ninguno de los dos es comerciante, ni él ni yo, ¿cierto? Y no hay ánimo allí de ninguna actividad mercantil. Lo mismo sucede cuando compramos un inmueble. Si yo le compro un inmueble a una constructora y lo compro sobre planos, que ellas se dedican a esa actividad, eso es una actividad mercantil, construir inmuebles para vender, pues esa compraventa es comercial, ¿sí? Regulada por el derecho comercial. Si yo compro una casa usada a una persona que está vendiendo la casa porque quiere comprar una casa más grande o porque quiere comprar en vez de esa casa un apartamento o porque quiere invertir en otra cosa, no necesita esa casa. Y yo compro esa casa usada de esa persona que no es comerciante, esa compraventa es una compraventa civil. Entonces, mira la diferencia, en qué radica la diferencia para distinguir un contrato civil de un contrato comercial. Cuando una de las partes sea comerciante o las dos y el contrato se celebre dentro del giro ordinario de ese comerciante, el contrato es comercial. De lo contrario, será un contrato civil. ¿Sí? ¿Sí es claro eso, Henry? Profe, no, muchísimas gracias. Mire, ahí nos saca de muchísimas dudas para nosotros, para el ejercicio de nuestra labor. Una última pregunta, doctor, si es tan amable. Eh, para dirimir nosotros eh, ese, esa situación frente a lo de contrato civil y comercial, me imagino, pues considero yo, ¿no? Que una de las formas nosotros de dirimir esa o solucionar ese conflicto es de haber algún requisito para atender esa situación. Entonces yo creería que la persona debe estar inscrita ante Cámara de Comercio o sea, si yo estoy inscrito ante Cámara de Comercio y si no estoy inscrito, o sea, si yo no estoy inscrito, yo puedo decir, no, venga, yo no tengo inscripción en Cámara de Comercio, de pronto tengo un local, pero no estoy constituido. Ahí como llegamos a solucionar este conflicto, doctor. Sí, digamos, el deber de todo comerciante es registrarse en el registro mercantil, hacer la inscripción en el registro mercantil, ¿cierto? Ese es el deber de todo comerciante. Entonces, se dice que comerciante formal es aquel que está inscrito en el registro mercantil, ¿cierto? Pero ojo que comerciante también es aquel que no está inscrito en el registro mercantil, pero que se dedica a actividades mercantiles, que habitualmente o constantemente ejecuta actos de comercio.
¿sí? Incluso el Código de Comercio dice que no es necesario para tener la calidad de comerciante, ni siquiera es necesario que esos actos de comercio los realice de manera directa o personal él, que así actúe, digamos, a través de terceros, de intermediarios, de apoderados, de administradores, se considera esa persona comerciante. Entonces, si esa persona realiza actividades mercantiles constantemente, pese a no estar registrado allí en el registro mercantil, eh, es comerciante, solo que es un comerciante, digamos, informal, ¿cierto? Pero es comerciante, es comerciante. Entonces, bastaría yo, por ejemplo, en un proceso judicial, si que, dependiendo si quiero decirle al juez que se resuelva esto por las reglas del derecho comercial o las reglas del derecho civil, dependiendo de las que más me convenga, y bueno, no solo las que más me convenga, sino también atendiendo a la realidad por ejemplo, del vendedor. Yo le puedo demostrar al juez, le puedo decir, señor juez, mire, pese a que él no aparece en Cámara de Comercio, no tiene registro mercantil como comerciante ni nada, ni sus establecimientos de comercio ni nada, independientemente de eso, yo le puedo demostrar que él se dedica a ejercer actividades de comercio, que él es un comerciante, solo que informal. Basta comprobarle eso al juez. El juez va a decir, ah, no, entonces sí es un contrato comercial, entonces resolvámoslo por las vías del derecho comercial. ¿Sí? Entonces, es probarlo, sería probarlo allí, pero eso no lo vuelve no comerciante. ¿Sí? Profe, muchísimas gracias, yo, usted muy amable. Con mucho gusto, Henry, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud, pregunta sobre todo esto que hemos venido hablando? Miren que todo esto que hemos venido hablando, estas últimas 3 clases, digamos que es la esencia de las obligaciones, es la esencia. Y entender todas estas figuritas, pues es supremamente importante porque estas figuritas no se estudian nunca más. En la carrera ustedes jamás les van a volver a hablar de esto, jamás. En ninguna otra asignatura van a volver a tocar estos temitas. Entonces, si esto no se miraba acá, pues no se mira nunca más, porque solo se mira en este curso. Ustedes ni en contratos, ni en procesal, ni en comerciales van a hablar de todas estas modalidades de obligaciones. Entonces, digamos, este es el centro, la esencia de la asignatura. Lo que pasa es que desafortunadamente no todos estos temas están allí insertos en el aula y no todos están desarrollados en las lecturas fundamentales. Por eso yo les decía que no hay que confiarse ni quedarse con las lecturas fundamentales porque que son muy generales, muy abstractas, ¿sí? Es que hay que profundizar, hay que entrar a profundizar. Ahora, lo otro es que el tiempo, pues es un tiempo muy corto para abordar una materia, ¿cierto? 2 meses es un tiempo muy corto. Yo, por lo menos yo en la Libre, cuando yo hice mi pregrado, nosotros estudiábamos anualmente. Yo miré esta materia un año entero. Yo me leí todo el libro de Tamayo Lombana de obligaciones, todo el tomo, todo el libro completo de obligaciones para esta asignatura, en esa época. Y después me lo tuve que volver a leer cuando empecé a dictar clase. Entonces, por eso les digo, hay que profundizar, hay que leer, hay que buscarse un libro, no se queden solo con lo que está en el aula. Y esa es la recomendación que yo les doy. Miren, yo hacía eso en mi pregrado. Yo de cada asignatura me sacaba un libro de la biblioteca de la universidad prestado, me lo prestaban como por 5 días y lo devolvía, pero ahí mismo volvía y lo pedía prestado. Y yo me leía todo el libro durante todo el año. De cada asignatura yo me leía un libro, de cada asignatura. Un libro me leía. Yo decía, con un libro que yo me lea de cada asignatura, yo con eso. Y efectivo, yo no perdí ninguna asignatura durante mi carrera, yo no perdí ningún preparatorio. Yo saqué mis preparatorios en 5 meses, en 6 meses. Yo me presentaba mes a mes a cada preparatorio y lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba. Pero gracias a qué? Gracias a que yo en mi pregrado, yo hice la tarea. O sea, yo me estudié en el pregrado lo que tenía que estudiar en el pregrado. Por si yo hubiera dejado para los preparatorios ponerme a leer todo lo que no leí en la carrera, no hubiera sacado mis preparatorios en 5 o 6 meses. Yo tuve que presentar 6, pues, ¿qué? 6 preparatorios.
Y yo cada mes, sin embargo, yo ese mes leía y leía y leía, me dedicaba todo el día a leer, todo el día, como si estuviera trabajando. Me levantaba a leer y me acostaba terminaba de leer a las 7, 8 de la noche, desde las 7, 8 de la mañana que empezaba a leer y dele todo el día. Así duré 6 meses recordando, pero yo ya, como ya había leído todo en el pregrado, yo ya me acordaba y era mucho más fácil. Tuve compañeros que perdieron hasta 5 veces un preparatorio. Yo entré a preparatorios orales donde el único que pasaba era yo, cuando salíamos el único que pasó fui yo. Todo el mundo me decía, uy, hermano, usted es muy de buenas, y yo no, de buenas no, lo que pasa es que yo leí, yo estudié, yo he estudiado, yo he leído, o sea, eso no es ser de buenas, ¿sí? Entonces, la invitación es a que profundicen, a que ojalá se consigan un librito de cada asignatura y lo tengan en su biblioteca, vayan armando su biblioteca. Leer doctrina es muy, 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 muy enriquecedor para un abogado, porque cuando usted lee doctrina y luego va y lee la jurisprudencia, usted entiende la jurisprudencia facilito, 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 facilito. Usted se lee una sentencia fácil, sin ningún enredo. Cuando uno no lee doctrina y uno lee una sentencia, uno a veces no entiende muchas cosas, pero cuando uno ha leído la doctrina, la jurisprudencia se le hace muy, muy fácil. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. No se queden solo con lo que les da la universidad, profundicen, profundicen, no se queden con lo que les diga el maestro, que los profesores en una horita, hora y media de clase a la semana, pues en 2 meses, no se alcanza a evacuar todo el tema. Como les digo, yo vi esta materia y todas mis materias yo las veía un año entero, año completo. Nosotros entrábamos en febrero, el 2 de febrero, y parábamos en junio 2 semanitas, nada más, 2 semanas. Y retomábamos y terminábamos en noviembre. Estudiábamos anualizado, se pagaba el año, no el semestre. Y las materias eran todo el año. Y yo veía por cada materia 3 horas a la semana, por cada materia. Entonces, es para que ustedes vean la magnitud de que no hay que conformarse solamente con lo que hay en el aula, ¿sí? Y eso, digamos, el tiempo no da para uno poder en la clase, yo quisiera poderles explicar toda la asignatura, pero el tiempo no nos alcanza, es imposible. 7, 8 horas, 10 horas que tiene un curso de estos, pues es imposible uno poder explicar todo el temario de una asignatura. Entonces, a ustedes en esta modalidad, los estudiantes, les toca profundizar, les toca investigar. Y lo digo yo porque yo hice una maestría, yo tengo una maestría que la hice virtual, y uno lo que es maestrías y doctorado le toca uno solito leer, 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 investigar. Entonces los profesores le dan a uno el 20, el 30 y uno tiene que dar el 70 leyendo. Así es en maestrías y en doctorados, uno es el que se autoforma el conocimiento. Entonces, pues esa es la invitación. Consígase un librito de cada materia y traten de ir leyendo o traten de leerse un librito por cada materia y verán cómo salen de bien preparados, cómo les va a ir de bien en esos preparatorios y aparte de eso que ustedes van a tener que presentar esa prueba de estado, ¿no? La prueba de estado que se implementó ya hace como unos 8 años para los que se gradúan de Derecho, ¿no? Yo no tuve que presentar eso porque yo me gradué en el 2007, imagínense, yo así de vieja guardia. Yo me gradué hace 18, 19 años de mi pregrado, ¿no? En esa época eso no existía, ahora a ustedes sí les va a tocar presentar ese examen de suficiencia, de validación, para poder obtener la tarjeta profesional, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, y de paso para los preparatorios, irse preparando desde ahorita, ir leyendo. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, pues ya los dejo descansar. Les agradezco mucho la asistencia. A ustedes son los que siempre están ahí conectados, no me dejan solo. Entonces les agradezco mucho el compromiso y la asistencia. Nos veremos la otra semana en clase, ¿vale? Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, Muchas Lady, gracias. feliz